En 15 días se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Allí se enfrentarán el actual presidente Juan Manuel Santos y el candidato opositor Óscar Iván Zuluaga. Al ver la situación económica de Colombia, no podemos dejar de lado su integración con la Alianza del Pacífico. Vamos a recibir a la analista internacional Tamara Chomont para hablar sobre el tema, que nos acompaña desde Sao Paulo, en Brasil. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Vamos de lo general a lo particular, ¿no? Frente a estos cambios políticos que hay, sobre todo teniendo en cuenta el subcontinente, Latinoamérica y las elecciones en Colombia, próximamente Uruguay y Brasil, ¿cuál es el escenario económico en la región? Bueno, hace poco, Guillermo, salieron nuevas proyecciones económicas para América Latina y hablan de una tasa de crecimiento del orden del 2,7%. Ahora, a excepciones de países como Perú, como Colombia, que parecerían estar encaminados en lo que es un crecimiento más sólido, las proyecciones bajaron para Sudamérica en el orden de 1,3%. Y esto se debe básicamente al debilitamiento de economías como la de Argentina, la de Venezuela, la de Brasil inclusive. Son países que están afectados por problemas de orden interno como movimientos de agitación social y a su vez por una reducción global de lo que es la demanda de materia prima. Ahora, cuando sucede este tipo de proyecciones, por lo general están acompañadas en la disminución del ritmo de generación de empleo. Entonces, en países que están afectados por un enfriamiento de la tasa de ocupación, por una disminución del ritmo económico, organismos como la CEPAL, como la Organización Internacional del Trabajo, lo que aconsejan es tomar rápidamente medidas para frenar el desempleo, que estén acompañadas de programas de inserción productiva de los sectores más afectados. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que este panorama regional se da en un escenario externo que ya a su vez viene agrietado por todas las crisis financieras sucesivas que se dieron a lo largo de estos últimos años, que pusieron de relieve procesos de debilitación o de debilitamiento de ciertos países a nivel económico y financiero. Vamos a tener siempre detrás la idea de las elecciones, esta segunda vuelta en Colombia, pero sigamos hablando del contexto global, en este caso, tan dinámico. ¿Cuál es el panorama de crecimiento entonces, teniendo en cuenta la información medio desalentadora que acabamos de escuchar? Coyunturalmente y a velocidades distintas, Guillermo, hay una recuperación paulatina de las economías que se consideran avanzadas. Si vemos una leve expansión de la eurozona que está propulsada básicamente por lo que es el buen desempeño de Alemania, una incipiente recuperación de la economía norteamericana que, como ya sabemos, tiene su efecto en México, en América Central y en el Caribe. Y por otro lado hay una desaceleración de China, que también tiene su correlato en las economías de América del Sur. Es decir, el contexto global todavía está débil. Entonces, frente a mercados que tienen una cierta volatilidad, a índices de deuda que todavía son altos, a un fuerte desempleo, países, por ejemplo, como Alemania y como Francia, y más aún luego del resultado de las elecciones del Parlamento Europeo, están insistiendo en las reformas estructurales, es decir, reformas que vienen del Estado y que se aplican a políticas tributarias, redistributivas, mejorar la protección social y el mercado de trabajo. Y esto se traslada a la región de América Latina, porque lo que se busca a nivel global hoy en día es mejorar la productividad. Y eso está relacionado con políticas que se enfoquen en mejorar la competitividad de las exportaciones, en aumentar la participación de la industria en el PBI, elevar los ratios de producción y, sobre todo, esto se aplica a América del Sur, políticas monetarias que contengan la inflación. Todo esto dentro del marco de una institucionalidad que funcione, es decir, que la institucionalidad sea previsible y que sea garantida. Ahí está. Hay una necesidad de estabilidad institucional. Quiero inyectar ahora el tema de UNASUR, con sus 6 años de existencia que acaban de cumplir. Veamos UNASUR, la Alianza del Pacífico y su apertura hacia el Mercosur. ¿Cómo relacionamos estos temas? Pese a la existencia, el avance, como bien mencionabas, de la Alianza del Pacífico, del Mercosur, del UNASUR, no se logró anclar un mecanismo eficiente que pueda garantizar la perdurabilidad de valores democráticos, la efectividad de las instituciones y una estabilidad a largo plazo. Y es justamente esa falta de estabilidad la que erosiona la matriz comercial de estos países y que genera justificados temores de inversión. En lo que respecta al UNASUR, con estos 6 años de existencia, Guillermo tiene toda la potencialidad para convertirse en un garante de la integración regional. No hay que olvidar que dentro de la UNASUR está el Consejo de Infraestructura, de Planeamiento, de Innovación, de Economía, que podrían realizar una implementación de políticas a largo plazo que funcione. Y lo que sucede es que la heterogeneidad de poderes políticos que está en el seno de este organismo frena su proyección.
y obstaculiza la falta de consenso. A eso se suma la asimetría que hay entre el crecimiento económico de algunos países y la persistente desigualdad que afecta a la región. Entonces, esto desalienta en cierta medida la fe en la capacidad o la aptitud que tienen estos organismos, estos bloques regionales, en poder generar una integración más sólida. En estos días, justamente coincidiendo con el aniversario de la UNASUR, se habló de la reapertura del Banco del Sur, que está frenado desde hace 7 años. Y con esto la región busca una alternativa a los organismos multilaterales de crédito para poder autofinanciar el desarrollo y el comercio intrarregional. Doctora, para terminar, usted habla de las necesidades de estos países para solidificar su economía. Las exportaciones se presentan como una viabilidad perfecta para ello. ¿Cuáles son las falencias de los países de la región en cuanto al mapa de exportaciones? Bueno, sí, si uno ve el mapa de las principales exportaciones, Guillermo, hay una brecha en los rendimientos económicos entre los países. Si uno toma, por ejemplo, Norteamérica o Europa, vemos que la principal fuente de exportación está concentrada en productos manufacturados, mientras que América Latina tiene productos primarios y levemente industrializados. El 70% de la relación comercial está concentrada en México y en Brasil, que logran en cierta medida tener un equilibrio entre importación y exportación, pero el resto de América Latina exporta básicamente petróleo, gas, minería, productos agropecuarios como oleaginosas, aceites, girasoles, con todo lo que esto conlleva a veces de problemas de sustentabilidad ambiental, como es el caso de Colombia, claro, con explotación minera y energética a gran escala, que está generando grandes interrogantes y desacuerdos en lo que son las comunidades autóctonas o las comunidades locales. Si le sumamos la falta de competitividad que tiene la región de por sí, el avance de China en inversiones directas, el riesgo en este tipo de ecuación para América Latina es que quede limitada a una suerte de economía primaria y a una espiral de dependencia financiera que va a poner en juego no solo su soberanía económica, sino también postergar el avance hacia una mayor industrialización. Si la región tiene todavía sectores que representan una potencialidad, como es el agropecuario, que podría canalizar inversión extranjera, pero a su vez esto necesita una política, de nuevo, una política eficaz, duradera, externa, y a su vez que se pueda reinvertir en cada país ese capital externo que llega en una infraestructura a mayor plazo. Y finalmente decirte, Guillermo, que en realidad cuando uno toma en cuenta las contingencias de esta economía mundial, es fundamental para una buena estrategia de economía política generar un abordaje sistémico, es decir, que tome en cuenta no solo los síntomas de una economía que va mal, sino las causas profundas, porque un cambio económico hoy en día es indisociable de un cambio cultural. Entonces, si hablamos de organismos como tanto la UNASUR, Alianza del Pacífico, Mercosur, hoy en día frente a este panorama externo es medular que se pueda cimentar una institucionalidad estatal que permita tener una mayor incidencia en transformar cultural y productivamente una sociedad. Y veremos qué pasa ahora en las elecciones en Colombia, en la segunda vuelta. ¿Cuál es el papel que toma el candidato, en este caso el presidente Juan Manuel Santos, con respecto a la minería? El punto fundamental, la relación con los indígenas, el tema del acuerdo de paz, sobre todo porque en estas áreas de explotación minera es donde son las zonas de mayor vulnerabilidad, y vamos a ver cómo articula esos temas el presidente Juan Manuel Santos de cara a la segunda vuelta. Doctora Tamara Chomot, gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias a vos, Guillermo. Buenas noches. Enseguida, economía, tradición y nutrición. La bebida tradicional peruana que se estaría convirtiendo en una ficha política. Así de buena será, ¿eh? Y en deportes, México ganó su amistoso premundialista ante Ecuador, pero tuvo que pagar un precio muy caro.